Estamos de regreso en la información del mediodía. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar a la siguiente entrevista. Se encuentra con nosotros Irma Villanueva, es aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Chihuahua. Le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Gracias, muy bien. Gracias por el espacio. Pues nos estaba platicando que ya realizó usted su registro para buscar la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Platíquenos un poquito por qué la inquietud de presidir esta comisión. Bueno, tengo más de 20 años dedicándome a la defensa de los derechos humanos de las personas en distintas situaciones. Desde las organizaciones de la sociedad civil, en otros tiempos como abogada postulante, y los últimos 2 años desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como funcionaria. Bueno, pues el tema que he atendido, seguido y en el cual he dedicado mi tiempo, mi compromiso como abogada, como ciudadana, como persona, como mujer, ha sido la defensa de los derechos humanos de los diferentes sectores en los diferentes tiempos y años. En los 2 últimos años también como coordinadora de la Comisión Ejecutiva, bueno, pues conoces más a fondo, incluso me ha permitido conocer más a fondo desde la estructura gubernamental, pues la necesidad que hay para que se vigile por el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas. Este es un avance pues de los estados democráticos, es un avance de los estados que tienen el compromiso con la ciudadanía, ¿no? Garantizar, respetar, promover, difundir los derechos humanos de las personas. Entonces, pues Irma Villanueva, abogada, derecho humanista, que así me asumo, feminista, pues a eso me he dedicado gran parte de mi vida o toda mi vida profesional. Entonces, como ustedes lo sabrán, el público lo sabrá, en el 2014 también me inscribí para presidir la Comisión Estatal, ¿no? Con este anhelo de poder avanzar y consolidar comisiones estatales que necesita la ciudadanía, ¿no? Que necesita el pueblo, con autonomía, con independencia, con diligencia para atender y vigilar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Entonces, es por ello que en esta ocasión, 2018, decidí inscribirme otra vez para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Creo que es una buena oportunidad para expandir el trabajo en derechos humanos que he realizado. ¿Cuáles son las propuestas que usted tiene para este organismo? Bueno, pues a partir de un análisis o haciendo un análisis de lo cotidiano, de la vigencia de los derechos humanos en el país, en el Estado, sabemos que las comisiones ejecutivas se enfrentan grandes retos, ¿no? Grandes retos identificados en materia de atención, de acompañamiento de las víctimas, en el dictado de resoluciones o emisión de resoluciones y que éstas sean debidamente cumplimentadas. A partir de eso, lo que yo ofrezco y pongo a disponibilidad en un primer momento, ¿verdad? Porque para hacer en un primer momento la experiencia que tengo, el profesionalismo de todos estos años de atención de este tema, es importante en su momento hacer un diagnóstico ya estando ahí, pero del diagnóstico que hago yo desde fuera en estos años, los retos que enfrenta la Comisión Ejecutiva son grandes, ¿no? El primero de ellos yo creo que requiere una reestructuración o un fortalecimiento institucional a la Comisión Ejecutiva, a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, perdón, de Derechos Humanos. Traigo la camiseta de Comisión Ejecutiva, pero definitivamente este fortalecimiento tiene que pasar por los perfiles que integran la Comisión Ejecutiva, la Comisión Estatal, los perfiles, la expertise, el profesionalismo en materia de derechos humanos, ¿no? Desde una visión progresista, porque los derechos humanos son progresivos, se van cambiando, moviendo día a día y tienen que irse adecuando a las necesidades de la sociedad. Entonces, tiene que ser una comisión estatal fortalecida con los perfiles idóneos en las distintas materias
que reciban a las víctimas de violaciones a derechos humanos y que puedan dar una asesoría, un acompañamiento integral y también emitir pues las recomendaciones que se requieran. Es necesario, yo creo que una de las cuestiones más sentidas de la ciudadanía en este tema de violaciones a derechos humanos es ser no atendidos con la debida diligencia, con la prontitud. Si hacemos un análisis de los casos o las quejas que llegan a las comisiones estatales de derechos humanos, haciendo un análisis de las quejas que llegaron en el 2018, un porcentaje muy bajo es el que se emiten. Más de 1.400 quejas, 1.300, salen, no sé, 46, 96 recomendaciones. Cuando yo fui la vez pasada candidata en el 2014, de 1.400 salían 7 recomendaciones. Entonces, creo que una de las necesidades más sentidas de la población es que haya una respuesta inmediata, que haya una protección amplia para quien acude a las comisiones buscando ayuda, ¿verdad? No nada más es importante hacer la promoción o la difusión de los derechos humanos, que me parece que es una área a la cual le han apostado mucho, se ha dedicado. Es necesario que haya un equipo especializado para atender cuando las víctimas a las cuales les hiciste conocer cuáles eran sus derechos, ¿no?, llegan a pedirte ayuda y que realmente haya eficacia. Hay una necesidad de cientos y miles de víctimas de que sus casos sean investigados, sean sancionados y sean reparados, ¿no? Y cuando esto no sucede, pues acuden a las comisiones ejecutivas. Entonces tiene que haber pues aquí la debida diligencia y la protección más amplia en estos casos. Es necesario también pues hacer una armonización legislativa con los más altos estándares reconocidos en materia de derechos humanos en distintas áreas. Es urgente pues esa armonización, esa revisión de leyes, esa revisión de mecanismos para que realmente los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y tratados internacionales tengan vigencia. Yo lo que ofrezco es, a partir de reconocer el contexto social que vive el país, que vive el estado de Chihuahua, hay que reconocer qué es lo que está sucediendo y dónde están las víctimas para salir al encuentro de ellas. No, yo algo que implementé desde la Comisión Ejecutiva y que es un compromiso si llego a la Comisión Estatal es que los integrantes de la Comisión Estatal salgan a todos los rincones del Estado, salgan al encuentro de las víctimas, a escucharlos, sobre todo en los lugares más lejanos, ¿no? Porque yo les digo, a veces se concentran en Juárez, Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, donde están todas las instancias, pero ¿quién va a Guadalupe Calvo? ¿Quién va a Huachochi? ¿Quién va a aquellos municipios más alejados? Desde la Comisión Ejecutiva lo hemos hecho, salimos a las calles y creo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene que salir al encuentro de las víctimas de violaciones a derechos humanos que no tienen posibilidades, a veces recursos o el conocimiento para llegar a presentar quejas, ¿no? Eso es sumamente importante, o sea, la comisión con sus visitadores, con su personal, tiene que estar en los lugares donde se requiere. Tenemos que reconocer un contexto de esta última década, ¿no?, donde la desaparición de personas es un continuo, sí, donde la violencia generalizada, la inseguridad, la impunidad, la corrupción, pues nos tienen condiciones muy preocupantes como Estado, como sociedad y sobre todo, pues muy lamentable para aquellas personas que les toca ser víctimas de estos delitos o estas violaciones a derechos humanos. Y el desplazamiento, que es un tema sumamente invisibilizado y que desde la comisión pues hemos tratado. La comisión atiende a víctimas del delito de violaciones a derechos humanos, la comisión de víctimas que presidía. Ahorita, bueno, debo decirlo que ayer pedí una licencia sin goce de sueldo de 15 días hábiles pues para estar en esta campaña y respetando precisamente ese compromiso laboral que tengo, pues tener la libertad de hacer las propuestas. Pero pues esos son planteamientos centrales pues que se tienen que hacer desde la Comisión Ejecutiva.
perdón, de atención a de derechos humanos. Me dijeron, no vayas a decir comisión ejecutiva, y es lo que he hecho toda la entrevista. ¿Verdad? Pero bueno, pues eso quiere decir que tengo la camiseta sumamente puesta como comisión ejecutiva y como defensora, ¿no? Como defensora de los derechos humanos, que atiendo en el espacio en el que he estado. Y que atenderé seguramente si hay la oportunidad de llegar a presidir la Comisión Estatal. Hace falta que la Comisión Estatal también tenga interacción, articulación y vinculación con la sociedad, con los colectivos y organizaciones de víctimas, pero con las víctimas en lo particular también, y también con las otras instituciones y poderes del Estado. Ahora que plantea todo este acercamiento, sobre todo en regiones que hasta geográficamente son complicadas de acceder, aquellos pocos o aquellas pocas personas que logran pues acercarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos abandonan el proceso, porque la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos acepta que sus procesos son complicados y prácticamente están hechos para que la gente pues los abandone. Aquella persona que es víctima de violación a derechos humanos, que sabe cuáles son sus derechos, pero que a lo mejor sufre situaciones de analfabetismo y que pues no sabe cómo llevar un proceso, a quién acercarse. ¿Qué propuesta hay para que las personas que ponen una denuncia sepan cómo darle seguimiento y no se queden a la mitad del camino? Eliminar la burocracia. O sea, definitivamente yo creo que es uno de los temas que más me ha costado ahora como funcionaria pública. No lo entiendo. Yo como defensora, como abogada defensora de derechos humanos de más de 20 años, me es muy difícil entender los procesos burocráticos o los procesos que llevan instancias, oficinas, y que lo único que hacen efectivamente al final del tiempo pareciera que es desanimar a las personas para que continúen los procesos en la Administración de Justicia o en estos otros. Entonces, definitivamente eso es algo, se tiene que implementar un procedimiento, un modelo de trabajo dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que eficientice los recursos humanos y materiales que se tienen a su disposición para que realmente las víctimas de violaciones a derechos humanos que tocan la puerta o las oficinas de la Comisión Estatal se vean arropados, protegidos, acompañados, y que haya esa efectividad que hoy en día creo que coincidimos en que no se siente. Como abogada y defensora, el trabajo me respalda, ¿no? Se tiene que tener autoridad y calidad moral también. O sea, el trabajo de compromiso de casi 12, 14 horas diarias, todos los días o los 365 días del año, de los últimos años, que es muy desgastante efectivamente, pero creo que quienes conocen mi trabajo de cerca, desde que estaba en COSIDAC a los 20 y tantos años, hasta ahora, inclusive más en la Comisión de Víctimas, pues conocen del compromiso en la atención a estos casos. No hay horarios, no hay tiempos, porque las víctimas necesitan ser atendidas, escuchadas y representadas o protegidas. Comentaba precisamente que pues hay ciertas deficiencias, que se requiere fortalecimiento. En ese sentido, ¿cómo está Chihuahua? ¿Cuáles son las problemáticas de violación en derechos humanos? Ahorita les hablaba un poco del contexto que tenemos que reconocer pues los acontecimientos que vivimos. Tenemos una situación grave con personas en situación de migración o migrantes, ¿no? Sí, somos un estado de paso o un estado también donde llegan y se quedan. Y es un tema también, estos temas yo les llamamos, y la misma ley de víctimas le llama personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Lo que tiene que ver con los migrantes, lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, que sabemos que hay desplazamiento, hay despojo de su territorio, hay despojo de los recursos naturales que tienen las comunidades indígenas, y esto provoca el desplazamiento a otros lugares donde carecen de recursos, de vivienda, de educación, de acceso al trabajo digno. Todo eso lo hemos ido constatando mucho desde la comisión, ahora como funcionaria, antes como sociedad civil y ahora como funcionaria. Tenemos el problema de desplazamiento, ¿no? Tenemos una situación también, por ejemplo, de la niñez en abandono, la niñez víctima de violencia, en el tema de, por ejemplo, violencia sexual,
pues México enfrenta cifras muy lamentables, ¿no? Lugares muy lamentables. Entonces se tiene que coordinar un trabajo y sumar esfuerzos, sociedad civil, instituciones y en este caso las comisiones de derechos humanos que fungen un papel garante de los derechos humanos, vigilante de que las instituciones de gobierno en sus diferentes áreas cubran cabalmente con el respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución. Entonces, eso es lo que toca hacer. Es un trabajo que tiene que ir, los derechos humanos son progresivos y el trabajo que tiene que hacer la Comisión de Derechos Humanos tiene que irse actualizando para responder las necesidades que hoy en día tenemos, ¿no? Que son esos que les mencionaba ahorita. A veces la explotación de los recursos naturales de las comunidades indígenas pareciera que no son importantes o no se conocen mucho o están en la sierra o están en otros lugares, pero definitivamente es una de las violaciones a derechos humanos que les toca a las diferentes autoridades, Profepa, Semarnat, estar vigilando que el aprovechamiento se haga en forma adecuada, ¿no? Y no haya despojo. Entonces, pues son los diferentes problemas que tiene, ¿no? La desaparición de personas definitivamente, sí, de mujeres, de jóvenes, de hombres que tienen a comunidades y a familias enteras sumidas en una situación de desgaste en su salud, en sus fuerzas por andar buscando a los familiares, tocando puertas en los últimos años, que bueno, afortunadamente creo que ha ido habiendo algunas respuestas desde la Comisión Ejecutiva, mucho trabajo en ese sentido y pues seguiremos haciéndolo así si hay oportunidades de otro espacio. Sin duda, pues lo operativo y estar en las calles es lo fundamental, pero también el recurso, pues sabemos, también es de suma importancia, que inclusive un medio de comunicación aquí en Chihuahua, pues realizó un estudio donde resultaba que la Comisión Estatal de Derechos Humanos era más cara que eficiente, porque 7 pesos de cada 10, pues estaba destinado a pagar salarios, a pagar cuestiones de mobiliario, pero no tanto a atender, por ejemplo, estas denuncias que se reciben, que pues digo, de 1,300 que únicamente 96 puedan trascender, sí llama mucho la atención. En materia de recurso, ¿qué se puede hacer para que el dinero realmente pueda destinarse a darle seguimiento a estas causas? Parte de la reestructuración y de la propuesta que se tendrá que hacer, no nada más de especialización o de profesionalización de quienes se integran en la Comisión Estatal, es también el análisis y la distribución de recursos, ¿no? Porque es un recurso público, es un recurso pagado con nuestros impuestos, ¿verdad? Y hay un mandato muy claro que es la protección a las personas que son víctimas de violación a sus derechos humanos. Entonces aquí lo que se tiene que hacer pues es a partir de revisar pues presupuestos y de revisar responsabilidades, hacer una redistribución para que se utilicen eficientemente. Le digo, de verdad, en la Comisión Ejecutiva podremos ahorita ver todo el trabajo que se ha hecho en los municipios, igual se tiene que hacer. La Comisión Estatal tiene que reorientar los recursos que tiene para destinarlos a que el servicio que presta llegue a las personas que realmente lo necesitan. También pues en los últimos años siempre ha sido duramente atacada esta comisión, lamentablemente desde que logró su autonomía siempre se dijo que estaba pues al llamado del exgobernador, por ejemplo, que se mencionaba, bueno, existe ahí la relación por las denuncias que generalmente nos dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siempre van a estar mayormente ligadas a la Fiscalía General del Estado, a la Policía Municipal. ¿Qué trabajos hay en este tema? Definitivamente, la mayoría de las recomendaciones van a estructuras de vigilancia policiales, ¿no? A la Fiscalía, a Seguridad Pública de los municipios de Juárez, de Chihuahua, del sector salud, tiene algunas quejas. Bueno, yo lo que puedo decir en ese tema, lamentablemente, o sea, ha habido, y es cierto, el deterioro de las comisiones de derechos humanos o la comisión en nuestro estado por esas percepciones que tiene la ciudadanía. Yo he realizado el trabajo desde fuera y 2 años como funcionaria, considero con independencia, con respeto absoluto al trabajo que yo he propuesto.
y pues es un trabajo en atención a víctimas que se ve reflejado, ¿no? Y las víctimas podrán decirlo, algunas otras no, también se respetan las diferentes apreciaciones, pero creo que he demostrado pues esa, aun y cuando esté dentro de una dependencia oficial, esa independencia, ¿no? Esa autonomía. La Comisión Estatal tiene autonomía, ¿no? Nosotros somos gobierno, soy institución de gobierno, pero yo siempre les he dicho, el compromiso es con las víctimas. Ha sido siempre con las víctimas para ir a defenderlas donde las tengamos que defender. Y desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos creo que tiene que recuperar esa autonomía que en la práctica se ha perdido, ¿no? Y esa autonomía es lo que nos va a ayudar. Tenemos, y lo voy a decir también porque lo he dicho en otras ocasiones como funcionaria, tenemos un gobierno que ha basado su trabajo, su esfuerzo cotidiano, centralizado en el respeto a los derechos humanos, y así nos lo ha dicho, así lo dijo siempre, o así lo ha dicho a sus distintos funcionarios, ¿no? Como funcionaria ahorita en licencia, yo siempre tuve esa indicación, ¿no? Tener como eje rector de mi trabajo, de nuestro trabajo, el respeto a los derechos humanos. Entonces creo que en ese tono en el que he hablado, en el tiempo en el que estos 2 años que he trabajado, yo estoy segura de verdad que voy a tener la autonomía, porque así debe ser, así lo mandata la ley, ¿verdad? Y creo que hay tiempos, y los tiempos son para un trabajo autónomo, objetivo, ¿verdad? Que redunde en el avance o el respeto irrestricto a los derechos humanos. A todos conviene al Estado, conviene a las instituciones, conviene que haya respeto, que haya protección y que haya garantía a los derechos humanos de las personas que ven vulnerados por una violación a derechos humanos. Si alguien no lo entiende o no lo quiere entender, bueno, ese es problema de esas personas, ¿no? Dentro o fuera de gobierno, pero estoy muy clara que desde la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se tiene que recuperar esa autonomía de trabajo, esa innovación, esas propuestas que día a día se tienen que ir adecuando a las necesidades que se tienen para atender, proteger a las personas que acuden ahí. Otro tema que también pues ha llamado la atención, a final de cuentas se trata de un cambio que va a tener este organismo, y en 2018, pues según el informe que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que la delegación aquí en Chihuahua pues no resultó ser tan transparente en materia, por ejemplo, en gastos de publicidad, que pues tenía ciertas, por ejemplo, opacidades en el gasto de sus recursos, que pues bueno, el año pasado fue de 52 millones, este año pues ya incrementó, me parece, a 68 millones, y pues resulta que la comisión en Chihuahua no es tan transparente con el gasto del dinero, y ahora que la gente exige pues la transparencia en el gasto de los recursos, ¿qué proyectos hay en ese tema? Definitivamente, será una de las áreas o ejes transversales del trabajo que se realice desde la Comisión Ejecutiva, la transparencia y rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas tiene que ver qué haces con el recurso económico, pero también qué haces en relación a la función que tenemos encomendada, ¿no? Definitivamente, creo que es uno de los pilares que generan confianza en la ciudadanía cuando tienes a la mano en los portales de transparencia, pues esa rendición de cuentas, no nada más de los recursos económicos que te dieron, sino del trabajo apegado a las obligaciones que tiene la Comisión Estatal. Pues ahí está. ¿Algún otro proyecto o cómo cambiar, cómo cambiar la Comisión Estatal de Derechos Humanos? En términos generales, pues de lo que les he estado hablando, ¿no? Centrándole, para resumir, centrado en las víctimas, cercano a las víctimas, salir al encuentro de ellas, recibir y actuar con la debida diligencia cuando están acudiendo a manifestar una violación a derechos humanos. Otro tema importantísimo es, no es suficiente emitir una recomendación. ¿Qué pasa con esas 7 o 70 recomendaciones? Aquí algo muy importante, las comisiones de derechos humanos son como una especie de autoridad moral, ¿no? O sea,
emites una recomendación y creo que se ha desvirtuado y se ha perdido, no hay respeto, o sea, llega una recomendación y no pasa nada, ¿no? Y eso lo vemos. Entonces se tiene que recuperar esa calidad institucional, moral, la seriedad, el compromiso, la responsabilidad, porque lo que se tiene, la fuerza que tienen las comisiones estatales de derechos humanos, pues es esa fuerza moral, y esa calidad para hacer un análisis serio y profesional de los hechos que son sometidos a su consideración, emitir una recomendación y, lo más importante, vigilar el cumplimiento adecuado. Si nos entramos al portal, muchas de las recomendaciones dicen cumplimiento parcial, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, pues entonces ya puedes sacar inclusive 200 o 300 recomendaciones. Si no son efectivas y si no da seguimiento, ¿verdad?, realmente al cumplimiento de las recomendaciones, pues es como una ley muerta, ¿no? Una ley que no, una protección que no es vigente. Entonces, eso es lo que se tiene que recuperar. Yo diría que el trabajo de más de 20 años de defensa de los derechos humanos me avalan para llegar a la Comisión Estatal, pues con este compromiso, con esta responsabilidad, que no la voy a empezar a ejercer si es que llego, ¿no? O sea, que la he ejercido en los años como defensora, como abogada, litigante, como defensora de derechos humanos de diferentes sectores. O sea, ya lo he realizado, lo he venido haciendo, y si soy elegida, qué bueno, lo podré consolidar, podré continuar con esta propuesta de derechos humanos que he tenido siempre, sí. Y si no es así, lo voy a hacer desde el espacio donde esté, a final de cuentas. Muchísimas gracias, Irma, por habernos acompañado y desde luego pendientes de toda la información que se pudiera generar en este sentido. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Más información de qué platicar con usted y con su familia. Quédese con nosotros, que vamos a una pausa. Ya regresamos.